El Madrid apenas hace instantes acaba de perder contra el Villarreal de Quique Setién en un partidazo. A mí me gustó mucho el partido, aunque tiene varias cosas que comentar porque pasaron, sobre todo esto de los penales de las manos y todo esto que está pasando últimamente. Madre santa de Dios, no tiene ningún tipo de sentido lo que pasa con los penales, ni para un lado ni para el otro, pero sin embargo, por ejemplo, el penal de Foyt, que ya lo vamos a comentar más en profundidad, Dios mío lo que pasa. Pero bueno, primero quiero empezar comentando lo obvio, ¿no? Y es que el Madrid perdió y ahora el Barça tiene una oportunidad espectacular para alejarse, si no me equivoco, a 3 puntos porque estaban empatados y el Barça estaba primero con goles a favor. Sin embargo, esta podría ser la oportunidad perfecta para alejarse a 3 puntos, que es un partido que tienes de salvación en caso de que por alguna extraña razón o por lo que pasa en la temporada siempre pierdas un partido o empates un partido, sigas teniendo una ventaja contra el rival. Entonces me parece perfecto. Si bien es cierto que mañana el Barça va a jugar contra uno de los rivales a priori directos, que es el Atlético de Madrid, bien es cierto que el Atlético de Madrid viene no en su mejor momento, precisamente eliminado de Champions, en una crisis de identidad futbolística, me parece a mí, en donde no se encuentran, en donde el juego del Cholo ya no está funcionando, o al menos ya no está funcionando como estaba funcionando en otras temporadas, y que está un poco más lejos del Madrid y del Barça, pues sigue siendo el rival directo a priori del Barça porque es el tercero, y entonces sigue siendo un partido complicado, sigue siendo un equipo del Cholo, y sigue teniendo muchas armas. Pero antes de pasar a la previa del partido, que también vamos a hacer una pequeña previa, primero quiero hablar del partido entre el Madrid y el Villarreal. Quiero hablar sobre todo de Quique Setién, un entrenador que a mí me parece que es un entrenadorazo. Siempre se lo clasificó, sobre todo después de lo que pasó con el Barça, en donde apenas pudo dirigir 25 partidos como entrenador. Siempre se lo clasificó como un entrenador promedio, como un entrenador sobrevalorado, cuando la realidad es que había hecho un grandísimo trabajo con Las Palmas, cuando la realidad es que había hecho un grandísimo trabajo con el Betis, incluso quedando como uno de los ídolos después de la afición del Betis, porque hizo un grandísimo trabajo dándole una identidad a todos los equipos por los que pasaba, y no solamente una identidad, sino al mismo tiempo ofreciendo un fútbol bonito, que es vistoso, que a la gente le gusta ver y que tenía resultados, porque hay veces que vemos fútbol vistoso o fútbol que intentan ser vistosos pero que no dan los resultados. Aquí daba los resultados con un fútbol que era bonito, con un fútbol que es muy ofensivo, no es como un fútbol como, por ejemplo, hoy estuve escuchando precisamente al comentarista del partido comparándolo con Emery, cuando a mí Emery sí me parece un entrenador de mucha menor calidad. No estoy diciendo que sea un mal entrenador, entrenó por ejemplo al PSG, sin embargo teniendo el equipo que tuvo el PSG nunca logró mucho y se dejó remontar además un 4-0 del propio Barça. A mí me parece que Quique Setién es un mucho mejor entrenador en ciertos aspectos a Emery, y yo preferiría a Quique Setién antes que a Emery 1000 veces, porque lo estuvieron comparando precisamente porque los dos pasaron por el Villarreal, y yo creo que Quique Setién además ha logrado darle una identidad al Villarreal en muy poco tiempo. De hecho, cuando llegó, los primeros 3-4 partidos se le empezó a pitar y se le empezó a decir Quique vete. Recuerdo que la afición del Villarreal estuvo pidiendo que se fuera en los partidos, que es bastante, me parece a mí bastante triste. Yo entiendo que puede ser desesperante los primeros resultados, pero también hay que entender que el técnico es nuevo, que además quiere ofrecer un fútbol totalmente distinto a lo que venía planteando el Villarreal y lo que venía planteando Emery. Entonces, implantar esa idea, implantar ese juego, implantar la táctica no es tan fácil como las personas creen que es. Implantar una idea y que los jugadores la entiendan y que de alguna manera los jugadores lo puedan seguir, que puedas conseguir los jugadores que tengan la suficiente calidad para implementar el juego que tú quieres y que salga bien, no es tan fácil como cree las personas, o a simple vista que vemos que llegó, no sé, Guardiola a cualquier equipo y ya por eso automáticamente se vuelve el mejor equipo del mundo o automáticamente tiene que ganar todos los títulos. No es tan fácil. Se necesita una temporada de transición, o se necesitan al menos algunos partidos de transición para que se pueda empezar a ver lo que el técnico quiere de alguna manera de los jugadores. Y se ha visto ahora precisamente con el Villarreal, que ha ido mejorando muchísimo. Se vio con el Betis y también se vio con Las Palmas, y lamentablemente no se pudo ver con el Barça, pero fue una situación mucho más extraordinaria de lo que parece. Jugadores que no querían al técnico, jugadores que no le hacían caso al técnico. Se vio muchas imágenes de Messi dándole la espalda, de Luis Suárez tratándolo mal, todo esto que evidentemente no le aportaron las herramientas que necesitaba el técnico para trabajar, además de haber nada más dirigido 25 partidos, en los cuales además está el lamentable 8-2 contra el Bayern, que además a mí no me parece que sea culpa de Quique Setién en lo absoluto. Entiendo que el planteamiento pudo haber sido no el mejor, pero yo entiendo también que los jugadores están en un momento de verdad de rebelión contra el técnico, que no querían al técnico, que no le hacían caso al técnico, y que se demostró porque nunca se vio a ese Barça
un Barça que podría ser de Quique Setién con el sello de Quique Setién, un Barça que tuviera un fútbol ofensivo, explosivo, que tuviera el balón, pero que fuera un balón mucho más rápido, mucho más vertical, teniendo la posesión evidentemente, pero una posesión vertical. Nunca se vio eso. También entiendo que nada más estuvo 25 partidos, eso no es ni media temporada, y aquí Quique Setién se lo criticó muchísimo y se le echó a patadas del Barça, y hoy está demostrando que es un gran técnico, que no es un técnico promedio, sino que es un gran técnico que le da pelea a cualquiera y que con el Villarreal le acaba de ganar al Madrid. Un Madrid que no hizo un buen partido. A mí me parece que el Madrid tiene esto, ¿no? El Madrid nunca hace partidos excepcionales. El Madrid no tiene brillantes en el juego. El Madrid no es que tenga la posesión o el Madrid tenga ataques impresionantes al primer toque ni nada, pero es cierto que son muy eficientes cuando llegan al área, son muy eficientes con el último toque, y estas cosas evidentemente sacan los partidos adelante, y es lo que le hace falta por ejemplo al Barça, eficiencia arriba, y el Madrid lo tiene, y el Madrid ha sacado muchos partidos en donde no es mejor que el rival, en donde no es superior en ningún momento al rival, muchas veces donde el rival además es superior al Madrid, y el Madrid lo logra sacar precisamente por esto, por la eficiencia y la garra. Y hoy se vio que el Madrid fue superado por el Villarreal prácticamente todo el partido, un Villarreal que tuvo el balón, que tuvo las ocasiones, y que cuando el Madrid iba perdiendo, el Madrid se partió y le dio muchas más ocasiones al Villarreal, sorprendentemente, porque el Villarreal tuvo más ocasiones antes de ir ganando y después de ir ganando al Madrid, y sin embargo el Madrid pudo haberlo ganado. Luego está lo de los penales, que el de Foyt no es penal en ningún momento. Foyt tiene la mano sobre el hombro de Vinicius, si no me equivoco, y el balón, por obra y gracia de Dios o lo que sea, le toca la mano a Foyt, pero es un roce que es casi indetectable, que tuvieron que irlo a ver al VAR, porque es un roce que a simple vista ni siquiera se puede ver, que en ningún momento desvía el balón, que en ningún momento interviene en ninguna etapa del juego, y que sin embargo se pita penal. Yo no lo entendí, me parece que es un penal que no tiene ningún tipo de sentido y que no se debió haber pitado. Y luego está el penal de Álava, que si bien es cierto que es mucho más claro porque Álava tiene el brazo estirado hacia abajo, el balón de alguna manera sí se desvía, también es cierto que Foyt pudo haber sido un poco más inteligente, que vio que se estaba cayendo y bueno, tira el balón para filtrarlo por ese lado, esperando que pase algo de ese estilo, y terminó pasando y también se pitó. Ninguno de los dos penales me parece a mí que sea para de locos o para pitarse como tal, pero bueno, los dos se pitaron y terminó ganando el Villarreal, y yo creo que ganó el Villarreal justamente porque fue superior al Madrid, fue superior casi todo el tiempo hasta el final del partido, donde el Madrid decidió presionar un poco más arriba y todo esto, sin embargo no con mucha efectividad. No me parece que Camavinga haya entrado bien y después hace una falta tontísima. Camavinga, por hablar de los cambios, ¿no? Camavinga entró muy mal, hizo una falta tontísima y se sacó una amarilla. El Villarreal se defendió muy bien cuando le tocó defender, que fue en los últimos minutos, que ya el Madrid se fue con todo hacia arriba. El Villarreal estuvo defendiendo con una 5-4-1 más o menos, que terminó siendo una 5-5 porque Gerard Moreno se posicionaba también como mediocampista, y defendieron muy bien, hacían faltas tácticas, hacían muchas faltas de hecho. En los últimos minutos tuvieron como 10 o 12 faltas, pero terminó sacando el partido adelante. Luego el árbitro agrega 7, no me daba para 7, yo no conté 7 en ningún momento, pero bueno, agregó 7 minutos, le dio por agregar 7 minutos que al final se convirtieron además en 98 porque le dejó la última al Madrid, a pesar de que estaban saliendo desde el campo de Courtois cuando debían llegar a los 97 minutos, y sin embargo dejó esa jugada también, pero no le dio al Madrid para empatarlo y terminó ganando el Villarreal. Y ahora pasemos con el Barça, porque el Barça se pone con una oportunidad perfecta para alejarse en puntos al Madrid, a 3 puntos exactamente, en un partido contra el Atlético que puede ser trampa, ¿verdad? Porque el Atlético no viene muy bien, el Atlético ha perdido un poco su identidad, el Atlético además no está defendiendo como solía defender el Atlético, considerando que es un equipo precisamente para eso, para defender. El Atlético es un equipo que defiende, y no lo está haciendo tan bien contra un Barça que, bueno, vimos el partido contra el Intercity, y si vieron mi review del partido, a mí no me pareció que sea de verdad para tirar flores tampoco lo del Barça. Si bien es cierto que el Barça se crece en este tipo de partidos, pues a mí me preocupa la verdad con la actitud con la que vayan a salir los jugadores en este partido. Y me preocupa porque si pasa lo mismo contra el Intercity, el Atlético de Madrid no te lo va a perdonar, porque el Atlético de Madrid es un equipo grande. Si bien es cierto que venga mal y lo que sea, es un equipo grande y no te lo va a perdonar. El Intercity no te perdonó 3 goles, el Atlético de Madrid tampoco, al menos que vengan hiper mega mal, que no es así, tampoco es una crisis brutal. Entonces yo de verdad me preocupa mucho cómo va a salir el equipo, y además lo que quiera proponer Xavi, porque se está hablando, ¿no? Se está hablando de Ansu Fati o Ferran como falso 9, porque no va a estar precisamente Lewandowski,
y se está hablando de que Rafinha otra vez al banquillo. Entonces quiero primero comentar varias cosas. A mí me gustaría mucho Ansu Fati como 9, precisamente porque ha perdido mucha explosividad. Yo creo que como extremo, tal vez si lo pasas un poco más al centro, tendría muchas menos exigencias defensivas y tendría muchas más exigencias dentro del área. Entonces, corriendo pocos metros podría irse mucho mejor de sus rivales. Creo que tal vez Ansu Fati corriendo un poco menos metros o corriendo menos metros que los que correría jugando como extremo izquierdo le podría dar un poco más de aire, un poco más de frescura. Me parece a mí además que Ansu Fati, a pesar de que ha perdido explosividad y todo esto, sigue teniendo el olfato goleador, o espero yo que siga teniendo el olfato goleador que tenía cuando lo vimos, cuando empezó y todo esto. Y creo que podría ser una buena opción que jugara de falso 9, incluso de 9, ya que no va a estar Lewandowski, para probar, solamente para ver qué es lo que da Ansu Fati ahí. Si bien es cierto que el partido es muy importante y que tampoco nos podemos dar el lujo de estar probando cosas, pero yo creo que Ansu Fati como 9 antes que Ferran, prefiero eso, la verdad. ¿Y por qué prefiero antes que Ferran? Porque yo veo a Ferran apático. Yo veo a Ferran que muchas veces como que juega por jugar. Yo veo a Ferran que no le preocupa demasiado las cosas. No defiende demasiado, no ayuda en defensa demasiado, y cuando tiene que atacar tampoco ataca muy bien, no es bueno regateando. Y si bien es cierto que arrastra marcas, que lee muy bien los espacios y todo esto, no es suficiente porque el jugador no genera demasiado, no genera muchas ocasiones, no da asistencias y no marca goles porque falla muchísimo. Entonces, si a mí me ponen a elegir, yo prefiero a Ansu Fati, que si bien es cierto que venía mal, me refiero con todo lo de la operación y con la explosividad y todo esto, pues un jugador que lo intenta mucho más, que siempre la busca, que siempre quiere marcar y que te ofrece eso, el estar animado, el siempre estarse ofreciendo, que es lo que no te está ofreciendo de alguna manera Ferran, porque viene un poco apático, me parece a mí. Y la otra es que se está hablando de que va a jugar Dembélé, van a jugar los tres, Ferran, Ansu Fati y Dembélé. Y yo me pregunto, ¿por qué no juega Rafinha? Rafinha viene haciendo muy buenos partidos, Rafinha viene dando asistencia, viene dando goles y viene siendo mucho más constante que, por ejemplo, Dembélé, que yo entiendo que a Xavi le gusta mucho Dembélé, y también entiendo que Dembélé cuando está muy bien es el mejor extremo del mundo o uno de los mejores extremos del mundo. Pero cuando no lo está, es un desastre absoluto y te desespera por completo ver a Dembélé jugar. Cuando Dembélé no está bien, tira pedradas que no tienen sentido, falla todo lo que tiene que fallar contra el arco, toma muy malas decisiones. Cuando la tiene que pasar, tira el regate, y cuando tiene que tirar el regate, la pasa, se equivoca muchísimo. Es un jugador muy inconstante contra un Rafinha que venía haciendo muy buenos partidos. No viene siendo la estrella del equipo porque no es así, ni tampoco viene siendo ni Messi ni nada de eso, ni es uno de los mejores extremos del mundo, pero viene haciendo muy buenos partidos, hizo muy buenos partidos con Brasil, y me parece a mí que se le debería dar la oportunidad al menos de ser titular con Dembélé. Tal vez probar a Dembélé por el extremo izquierdo o tal vez probar a Rafinha por el otro extremo, pero me parece a mí que Rafinha debería tener mucho más minutos de lo que se le está dando, y yo creo que ahí se está equivocando Xavi. Yo no soy entrenador, yo no lo veo en los entrenamientos ni nada de eso, pero yo creo que ahí se está equivocando Xavi porque Rafinha ha dado un mejor rendimiento en general a los demás que están arriba. Pero bueno, Xavi sabrá. Xavi tomará las decisiones, veamos cómo sale finalmente mañana. Además creo que no va a estar Jordi Alba precisamente porque está sancionado también. Recordemos el partido desastroso de Mateu Laoz donde sacó rojas y amarillas. Y bueno, no va a estar Jordi Alba tampoco. A mí no es que me preocupe demasiado que no esté Jordi Alba porque prefiero mil veces a Valdé. Entonces yo hasta cierto punto me alegro de que no esté Jordi Alba. No quiero que Jordi Alba sea titular, evidentemente. Y al parecer también va a probar a Frenkie de Jong por encima de Busquets como un pivote, junto a Gavi Pedri, que es el mediocampo que yo he estado pidiendo hace miles de años. Que entiendo que Xavi no me mira a mí, evidentemente, pero que los que saben o los que han visto mi video anteriormente saben que yo he pedido este mediocampo desde hace muchísimo tiempo. Y creo que lo hemos visto, si una vez es mucho. Entonces veamos cómo sale mañana. Yo creo que es un acierto por parte de Xavi si lo hace, como es un acierto poner a Ansu Fati como 9 si termina poniendo a Ansu Fati como 9. Y hay que ver mañana cómo sale el partido, qué propone y si seguimos jugando lo que estamos jugando de buscar a los extremos y que sea lo que Dios quiera, o si empezamos a hacer un juego un poco más mixto. Yo no tengo más nada que comentar, mañana veremos el partido. Un saludo y hasta un próximo video.